Hermanos, Amén. Bueno, contentos. Amén. Estamos en el servicio del Señor. Para Él sea la honra, la gloria y todo honor. Saludamos también a las personas que nos ven por este medio. Que tengan un bonito domingo. El día domingo consagramos para el Señor. Para Él sea la honra, la gloria y todo honor. Vamos a comenzar el momento de la alabanza. En nuestras hojitas está la primera alabanza, dice, con manos vacías. ¿Por qué nos presentamos al Señor con manos vacías? ¿Qué tenemos de nosotros? A ver, ¿de quién recibimos todo? ¿De quién? No escucho. De Dios. De Dios. Dios nos da todo. Este instante de vida lo debemos a Él. Amén. Por eso es que nos presentamos con manos vacías, para pedirle que Él las use, para pedirle que Él nos ayude a servirle. Amén. 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 Hermanitos, vamos a entonar esta alabanza y a los que nos siguen por este medio, ayúdenos a entonar esta preciosa alabanza con manos vacías. Vacías, vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Manos vacías, vengo a ti, no tengo nada que
darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. 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 Oh, sí, Señor. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula ¿Por qué Dios permite nuestras debilidades? A casi nadie de nosotros nos gustaría hablar de repente de alguna debilidad o defecto que nosotros podamos tener. Menos uno podría sentirse de repente tranquilo o hasta orgulloso, entre comillas, de ellas. Y es que nosotros siempre estaríamos hablando de las cosas o de nuestras partes más importantes o de repente de las que somos fuertes, en lugar de hablar de nuestras debilidades. ¿Y por qué sería esto? Porque la tendencia, la orientación común de cada uno de nosotros, la tendencia humana, es ocultar, es decir,
esconder las áreas de nuestras vidas en las cuales nosotros somos débiles. ¿Por qué? Por aquello de repente de no causar una mala impresión o que algunas personas incluso hasta nos puedan tener lástima. Físicamente, el cuerpo humano de cada uno de nosotros tiene áreas en las cuales somos débiles y también, por cierto, nuestro carácter. Y estas son vulnerables de repente a heridas, golpes o de repente, si estamos hablando del aspecto emocional, a algunos traumas. Pero nos va a llamar la atención durante la prédica que el apóstol Pablo, un hombre que habló mucho acerca de la fortaleza que puede venir de parte de nuestro Señor Jesucristo, él, en vez de decir que era fuerte, hablaba de glorificarse en sus debilidades, más que en los logros que él pudo alcanzar como apóstol de Cristo. Las debilidades que tuvo Pablo, por supuesto, tenían que ver mucho con su condición física. Vamos a ver en los versículos que vamos a tratar en esta mañana que él describía a estas debilidades como un aguijón de la carne. En esta mañana vamos a estudiar el libro de 2 de Corintios y vamos a identificar aquí en este capítulo que como Pablo, a pesar de ser uno de los grandes hombres del cristianismo, nos enseñó que nosotros tenemos que aprender a lidiar con nuestras debilidades. Y estas debilidades incluso pueden ser utilizadas por Dios para su obra, trayendo gloria al nombre del Señor, y que al final esas debilidades que nosotros podamos tener se van a constituir en fortalezas. Quizá haya pasado por tu mente que tú puedas ser débil en ciertos aspectos de tu vida. Si es así, este mensaje, el mensaje de esta mañana, te va a ayudar para que tú puedas aprender a que esa debilidad va a tener un propósito y que tú puedes enfrentar esa debilidad y al final vas a poder decir que cuando eres débil, entonces eres fuerte. Hay que entender que una fortaleza puede encontrarse en esa debilidad. Y esto es una paradoja aparente de la que nos está hablando Pablo. Ahora, cuando estamos hablando aquí de debilidad, no estamos haciendo referencia a aquella debilidad que nosotros tenemos hacia el pecado y que nos va a llevar a cometer alguna falta contra Dios, sino estamos hablando de un punto específico del carácter o de nuestro físico que quisiéramos mejorar. Por ejemplo, puedes tener alguna enfermedad, quizás seas tímido, o de repente no tengas mucha educación, no tengas mucha instrucción, o situaciones similares a esa. Una debilidad a la que vamos a hacer referencia, y está acá en este estudio de 2 de Corintios, hace referencia entonces a cualquier limitación que tengas o que heredaste y que no puedes cambiarla. Como ya mencioné, puede ser una limitación física, alguna enfermedad crónica, o quizá falta de energía, e incluso hasta una discapacidad, lo que ahora se llama habilidades diferentes. Y al darte cuenta de todo esto, pudieras equivocadamente llegar a la conclusión que Dios jamás te usaría para su obra. Pero, hermano o amigo, te equivocas. Dios puede usarte incluso con tus limitaciones. Amén. Un ejemplo, por ejemplo, es Moisés. ¿Ustedes saben cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo llamó para que librase al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? No tenía 40, tenía 80 años, era viejito, 80. ¿Y qué defecto tenía Moisés? Era tartamudo. Así él pudo ser el libertador de Israel, a pesar de la limitación de su edad y de esa discapacidad que él tenía. Pero entonces, ¿por qué Dios permitiría la debilidad de nosotros? Hay unos motivos, y en esta mañana vamos a estudiar precisamente esos motivos. El primer motivo, porque la debilidad
evita la gloria personal. Primer motivo, porque la debilidad evita la gloria personal. Para esto, hermanos, vamos a estudiar el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 5. La palabra de nuestro Señor nos dice en 2 de Corintios 12, del 1 al 5: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aquí en este relato, Pablo estaba en realidad hablando de él mismo. Él fue el que ha sido arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo entonces aquí nos relata que la experiencia que él tuvo con el Señor, una especie de arrebatamiento anticipado, adelantado, había sucedido 14 años antes de que Pablo había escrito esta carta a los Corintios. Él describe que él fue traspasado al cielo, al mejor estilo de los profetas anteriores del Antiguo Testamento, en una forma que él incluso no estaba muy seguro de cómo había sucedido. Pablo no recordaba muy bien si él fue arrebatado en cuerpo o si ha sido arrebatado en espíritu. No se sabe bien los detalles, él no da mayor especulación acerca de esos detalles de lo ocurrido, pero la intención de Pablo al haber declarado y al haber escrito estas palabras no fue exaltarse a sí mismo, sino que magnificar la obra de Cristo en su vida. Acá él nos enseña entonces que el hombre no tiene el derecho de gloriarse sobre sí mismo por ningún motivo. Cuando Pablo pudo ser arrebatado y llegar al tercer cielo, es decir, al paraíso, aquí él también nos muestra o está describiendo una gran demostración del amor de Dios que tuvo para él. Pablo fue de repente tan especial para Cristo que le dio un anticipo de la gloria que le esperaba, y que es la gloria también que nos espera a nosotros los creyentes en el evento del arrebatamiento. Hermanos, es una bendición saber que nuestras debilidades nos van a ayudar a descubrir que en lo único que nosotros debiéramos gloriarnos es en la cruz de Cristo, porque a través de ella nosotros podemos mostrar al mundo esa frase que nos dice: de tal manera Dios nos amó. Si nuestras debilidades entonces permiten que nosotros podamos glorificar a Cristo, entonces esas debilidades que tú tienes valen la pena. Amén. Pero en un mundo donde la adulación, la exaltación al ego son las que valen más, de repente el éxito o el orgullo por el éxito que nosotros quisiéramos alcanzar, para algunas personas es lo que más vale por luchar, esta declaración que hizo el apóstol Pablo pudiera resultar paradójica, fuera de sentido. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres, incluyendo a muchos creyentes, que les importa poco la gloria de Dios y están más preocupados porque otras personas lo exalten, lo reconozcan o que tengan en valor los éxitos o los méritos que estas personas puedan alcanzar. Pero aquí lo que Pablo nos está enseñando es que nosotros los cristianos tenemos que aprender que el mayor de nuestras glorias no es lo que podamos alcanzar aquí en la tierra, sino lo que nosotros tenemos que hacer es honrar a Cristo por el amor que Él ha tenido para salvarnos
con su muerte en la cruz. Nosotros, por el contrario, tenemos que llevar el ejemplo de Jesús y de Pablo, cuyas vidas fueron marcadas por la humildad. Pablo nos decía aquí en este versículo que tenemos que gloriarnos en nuestras debilidades. Gloriarte en tu defecto, en tu limitación. No gloriarte en tus capacidades, en tus talentos, en tu inteligencia o en la plata que puedas tener. Amén. ¿Para qué? Y esto nos enseña también que nosotros tenemos que poner a raya el concepto que podamos tener de nosotros. Evitar tener un alto concepto o esperar que la gente tenga un alto concepto de nosotros para no enorgullecernos, para gloriarnos. Entonces es preferible gloriarse en las debilidades para que nos mantenga conscientes de lo que realmente somos. Entonces no nos es permitido gloriarnos a nosotros mismos, porque esa gloria solamente es efímera, es pasajera. El gloriarnos, por el contrario, en nuestras debilidades, hará que nosotros seamos unos hombres de visión distinta a los demás. Las debilidades son límites que nos ha puesto Dios y que nos van a mantener aptos para su servicio. Nuestras debilidades, ¿qué van a hacer? Nos van a humillar de una manera sana y nos van a proteger de nuestra propia vanidad. Hay un segundo motivo para que Dios permita nuestras debilidades. Ese motivo es porque la debilidad nos pone de rodillas ante Dios. Amén. Segundo motivo, nuestras debilidades nos ponen de rodillas ante Dios. Ahora revisemos, hermanos, 2 Corintios, capítulo 12, y en esta ocasión los versículos 6 y 8. 6 al 8. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 12, 6 al 8. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Amén. Hay una situación, hermanos. Los hombres que caminan más cerca del Señor, tarde o temprano, serán visitados por algún tipo de aguijón. Esto hace pensar que no es extraño que hombres que han tenido una gran profundidad espiritual, hombres de gran fe, que han desarrollado grandes obras para el Señor, hayan tenido que sufrir muchas cosas que incluso los han tenido quebrantados. Acá lo vemos en el ejemplo también de Pablo. Y es que, hermanos, no se asusten, pero se cuentan por miles personas cristianas de gran fe que han hecho muchas obras, que han pasado penosas enfermedades. Ustedes de repente conocen el caso del predicador británico del siglo XIX, Charles Spurgeon, quien su biógrafo describió que él padecía de enfermedades desde los 35 años. Entre otras cosas, Charles Spurgeon sufría de gota, neuralgia, reumatismo desde joven. Y estas enfermedades ustedes saben que son extremadamente dolorosas. Lo mismo, tengo algunas debilidades, no se les dice, pero ustedes también deben tener debilidades, pero aún así Dios nos puede usar para su obra. Amén. Ahora, observen ustedes que en estos pasajes Pablo aparece en un momento, en los versículos anteriores, Pablo había sido arrebatado al tercer cielo, había estado en un lugar celestial, y de repente él se encuentra ya en un lugar terrenal enfermo. Pablo claramente declara aquí en estos versículos que él tenía un aguijón en la carne, es decir,
que él tenía una enfermedad crónica que le causaba mucho dolor. No se sabe exactamente cuál era la enfermedad que tenía Pablo, pero aquí pues Pablo lo describe como aguijón en la carne, incluso un mensajero de Satanás. De acuerdo con este texto, Pablo, sin embargo, llegó a ver a ese aguijón en la carne, es decir, esa enfermedad que tenía, como un don. Así lo menciona Pablo. Porque Pablo menciona que las debilidades tienen la misión de revelarnos la espina que punza la carne, y así esto nos va a hacer depender más de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Pablo dice que este aguijón en la carne puede tener algo bueno. ¿Por qué? Porque este aguijón en la carne evitaba de que el espíritu de Pablo sea tentado. Ahí estaba el propósito de ese aguijón. Dios en algunas ocasiones puede permitir esa enfermedad por algún motivo que Él sabe que de repente tú no lo esperas. Hermano, entonces, cualquier cosa que nos pueda mover a orar puede ser bueno. Si tú tienes una enfermedad y a través de esa enfermedad tú regresas al Señor en oración, a la final de esa enfermedad no ha sido algo malo, sino ha sido algo bueno para ti. Si tú tienes un problema económico y ese problema te impulsa a regresar al Señor y a orar, también puede ser motivo de que ese problema haya sido en el fondo una bendición para ti. Pero hay algo más. En esta experiencia que nos relata el apóstol Pablo, aprendemos también que hay oraciones para las cuales Dios se mantiene en silencio. Esto parecería extraño para nosotros, esperar esto de Dios el Padre. Pero, por la historia de Pablo y también de muchos hombres de fe, se muestra que hay debilidades en nuestras vidas que en no pocas ocasiones nos van a conducir a estados de quebrantamiento, a estados de sufrimiento, y en algunos casos incluso hasta la desesperación. Pero aún así nosotros tenemos que permanecer firmes, como lo hizo Pablo. Y Pablo también escribe aquí en estos versículos que él pidió 3 veces al Señor que le quitara esa molestia, que le quitara ese aguijón, que le quitara esa enfermedad. Dios le escuchó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Pero Dios no le dijo sí. De una cosa estamos seguros: el asunto de que Pablo no dejaba de orar. Él oraba y oraba para que Dios le quitara ese aguijón que lo debilitaba. Y no fue que el Señor no escuchara sus oraciones, sino que la respuesta fue no. Recuerden, hermanos, en ocasiones las respuestas a nuestras oraciones puede ser no. Y eso no quiere decir que Dios no te quiera o que Dios te haya abandonado. ¿Por qué? Porque Dios decide en su soberanía y a nosotros nos queda aceptar esa soberanía o esa decisión de Dios. Ahora, tú podrías decir, ¿y entonces acaso Dios es insensible con el sufrimiento de sus hijos? Porque hay cristianos que tienen cáncer, porque hay cristianos que están sufriendo una crisis económica, una bancarrota. Porque Dios permite que de repente tú, que eres cristiano, ves a tus hijos que se desvían del camino, que están conviviendo sin casarse o situaciones así. De ninguna manera. Dios también responde a las oraciones con un no. Además que tus hijos son independientes. Tú puedes orar mucho por ellos, pero si ellos toman la decisión de no seguir a Cristo, es responsabilidad de ellos. Y tendrán también su castigo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aún así tú puedes seguir orando para que ellos eventualmente retornen al camino. En el caso de la enfermedad, nosotros, por el pecado que hemos heredado de Adán, todos estamos sujetos a enfermedad y muerte.
Nadie se va a salvar de eso. Por más creyente que seas, de todas maneras te va a tocar el momento de enfermar y fallecer. Dios no ha prometido que tú estés libre de problemas, no ha prometido que tú estés libre de crisis, de sufrimiento o de enfermedad. Pero Dios sí ha prometido que va a estar contigo, fortaleciéndote, consolándote, dándote fuerzas en medio de la crisis, en medio de la enfermedad. Amén. Eso sí es la promesa de nuestro Señor. Amén. Entonces, el aparente silencio de Dios frente a nuestro sufrimiento no significa desamparo, sino que Él está allí, de todas maneras, acompañándote y está trabajando para hacer lo mejor de acuerdo a su voluntad. Un tercer motivo por el cual Dios permite nuestra debilidad es porque la debilidad nos lleva a su gracia. Tercer motivo, porque la debilidad nos lleva a la gracia de Dios. Ahora revisemos, hermanos, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 12, 9: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Recuerden, en el versículo que vimos hace un momento, en la sección anterior, habíamos visto de que Pablo tenía un aguijón en la carne, es decir, que estaba enfermo, tenía mucho dolor. Pablo oró 3 veces al Señor diciéndole: Señor, sáname, sáname, sáname. Y Dios que le dijo: bástate mi gracia. Una forma elegante de decirle: no, aguanta, te quedas con tu enfermedad. Le dijo así. ¿Quién? Dios. ¿A quién? A Pablo. Y Pablo, ustedes ya saben que no era cualquier persona, sino bástate mi gracia. Más bien, mi poder se va a perfeccionar ¿en qué? En tu debilidad. Mi poder se va a perfeccionar en tu limitación. Mi poder, mi obra se puede perfeccionar en tu enfermedad. Amén. ¿Ven? Paradójicamente, el Señor aquí le estaba diciendo a Pablo que más bien de esa flaqueza, de esa enfermedad o debilidad que él tenía, pueda sacar fortaleza. ¿Por qué razón? Porque nuestra fortaleza, si nosotros somos completamente fuertes, sin ninguna debilidad, más bien esa fortaleza podría convertirse en un rival contra Dios. ¿Por qué? Porque aquellas personas que se consideran súper fuertes, que no tienen ningún defecto, ninguna limitación, que son muy capos, como decimos aquí en Perú, los que se consideran completamente autosuficientes, simplemente le pueden decir a Dios: no necesito tu ayuda, yo lo puedo hacer solito todo. Pero Dios no quiere eso de nosotros, los creyentes. Qué distinto sería pensar más bien que a partir de nuestras propias flaquezas, debilidades, defectos, limitaciones, enfermedades, se puedan constituir verdaderos siervos para el Señor. Cuando esto hacemos, cuando nosotros aprendemos a depender de los recursos de Dios, de la fuerza que nos pueda dar Dios, podemos manifestar realmente la gloria del Señor. A través de la historia hemos descubierto la gran necesidad de los hombres de buscar una oportunidad en Dios. Pero por otro lado, si esa seguridad del hombre se convierte en lo que este hombre solamente busca, alejado de la fuerza que le pueda dar Dios, entonces esa fuerza tuya, lejos de Dios, se va a convertir en una oportunidad para Satanás. Entonces, la manera como obra Dios no es la de poner, o mejor dicho, no es la de alejar al creyente de las pruebas, sino en poder darle una fortaleza a este cristiano en medio de las pruebas, Amén. para que este hombre pueda soportarlas. Amén.
Ustedes habrán escuchado de repente, Dios suele sacar bueno de lo malo para que los reproches de nuestros enemigos nos protejan ¿de qué? Del orgullo. Esas debilidades, defectos que puede tener un creyente van a evitar que justamente ese creyente se exalte desmedidamente. Y ustedes van a encontrar en la palabra que Dios también utilizó a personas con grandes debilidades para revelar su grandeza. Ya lo vimos con el ejemplo de Moisés. Dios entonces puede convertir tu debilidad, tu limitación, tu enfermedad en una bendición. Hay mucha gente que reposa o que se confía plenamente en todas sus capacidades o poderes, entre comillas. De hecho, estas personas creen más en sus capacidades que en la fuerza o la sabiduría que le puede dar Dios. Y muchos se dejan entonces llevar por esa inclinación pecaminosa. Para muchos el poder está ¿en qué? En la ambición, en la fama, el prestigio. Pero debe haber una gran diferencia en nosotros los creyentes, que cuando nosotros buscamos en nuestro interior, lo que tenemos que descubrir es que nuestro poder no reside en esencia, en nuestras capacidades, sino en el poder de Cristo que puede manifestarse en medio de nosotros. Esto quiere decir entonces que la obra del Señor es suficiente para nuestras vidas. Pablo nos menciona aquí que Dios le respondió frente a esa debilidad que tenía: bástate la gracia de Dios. Entonces, frente a nuestras debilidades, limitaciones o enfermedades, lo que tenemos que hacer es reposar en el poder de Cristo. Si el poder del Señor puede reposar en nosotros, entonces podemos decir que cuando somos débiles, somos fuertes. Cuarto motivo, porque la debilidad descubre el gozo supremo. Cuarto motivo, la debilidad descubre el gozo supremo. Vamos a ver ahora 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 10. 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren lo que nos dice Pablo, que él se siente fuerte. ¿Cuándo? Cuando tiene debilidades, cuando tiene afrentas y cuando se burlan de él, cuando lo ofenden, cuando en necesidades, cuando de repente le faltaba algo para comer, incluso hasta en las persecuciones, él se sentía fuerte. ¿Por qué? Por la fuerza que le daba el Señor. Amén. La filosofía del mundo, ¿qué te va a decir a ti? Que no puedes ser débil, sino que tienes que ser fuerte. Olvídate que el mundo va a darle alguna oportunidad de repente a las personas débiles. Todos buscan allí ¿a quién? Al más fuerte, al más poderoso, al que tiene más plata, al más guapo, etcétera, etcétera. Entonces, para el mundo, el débil no vale. Es lo que te dice el mundo. Y lamentablemente, esto también pasa con nosotros los creyentes, la imagen que el mundo tiene de nosotros, porque en la mentalidad de algunos, al hacernos nosotros cristianos, nos hacemos débiles. Es más, incluso muchas personas no creyentes consideran que el cristianismo es para ¿quiénes? Para los pobres, los débiles, los llorones, los que no tienen fuerza. Por el contrario, la manera como el mundo, por el contrario, a la manera que el mundo califica la debilidad, Pablo nos está recordando que aquí en estos versículos, que el amor que nos da Dios, más bien nos hace nosotros fuertes. Y la conclusión a la que llega el apóstol Pablo es que nosotros los cristianos no podemos sentirnos derrotados.
Pablo no claudicó, es decir, no renunció a pesar de ese aguijón que él tenía en la carne. Él siguió predicando, él siguió trabajando para la obra del Señor, a pesar de esa enfermedad que él tenía y que le causaba mucho dolor. Sino que más bien, él encontró en esa debilidad otra manera de cómo poder servir mejor al Señor y sentirse gozoso en medio de ese problema. Definitivamente muchas de las cosas que nosotros podemos encontrar a través de las enseñanzas en la Biblia pueden ser paradójicas y locura para las personas que no comprenden la palabra de Dios. Y es que la Biblia finalmente nos está diciendo aquí en estos versículos que la debilidad, por el contrario, al final te va a hacer fuerte. Y es la debilidad la que a nosotros nos va a hacer más dependientes del Señor. Entonces, esta debilidad es la que nos va a permitir conocer a Dios en toda su gracia y conocer todo su poder. Pero sobre todo, cuando nosotros somos débiles, es cuando vamos descubriendo que la arrogancia, el orgullo y la vanagloria son siempre malos compañeros. A manera de conclusión, no te sientas mal por tus debilidades. No te sientas mal si tienes un defecto, si tienes una limitación. Pablo descubrió aquí que más bien esas debilidades te pueden hacer fuerte. Es como si se formara una perla. ¿Ustedes más o menos conocen cómo se forma una perla? Se forma en un animalito que se llama ostra, que es como una especie de conchita. Cuando un grano de arena o cuando un cuerpo extraño se mete dentro de la boquita de la ostra, este cuerpo extraño comienza a irritar los nervios de la ostra. Por lo tanto, le tiene que producir dolor a la ostra. En la parte interna de la ostra empieza a depositarse una sustancia lustrosa que se conoce como nácar. Ustedes lo habrán escuchado en la cremita de nácar que se echan para embellecerse. Viene de ahí. Y esa capa de nácar va envolviendo y envolviendo el cuerpo extraño hasta que se forma una bolita. Y esa bolita se llama perla. Entonces, lo que inicialmente empezó como una herida para esa pequeña ostra, finalmente se transformó en ¿qué? En una preciosa joya. Vayan a ver cuánto cuesta un collar de perlas reales, no esas imitaciones que encuentran ustedes por ahí en algún centro comercial. Entonces, de esto se desprende ¿qué cosa? Que la ostra no pudo haber producido una joya si no fuese ¿por qué? Por el dolor, por la herida, por el sufrimiento que tuvo que pasar. Entonces, la ostra pudo desarrollar una joya a partir de una cicatriz, a partir de una herida. Tú tienes una debilidad, esa debilidad la puedes convertir en una joya, así como hizo la ostra. Entonces, tus debilidades no son un accidente. Dios, escuchen, deliberadamente, es decir, a propósito, permitió en nuestras vidas esas debilidades, esas limitaciones, hasta esas enfermedades que puedas tener, de repente hasta enfermedades de nacimiento, con el único propósito para poder demostrar su poder en ti a través de esa debilidad. ¿Sabes cuántos defectos físicos, emocionales, espirituales o incluso hasta intelectuales tenemos? Obviamente todos tenemos muchos defectos, muchas debilidades, muchas limitaciones. Y con frecuencia negamos esas debilidades. Algunos incluso hasta nos defendemos de esas debilidades, nos excusamos, las ocultamos, las escondemos, etc. Pero, ¿qué estamos haciendo? Al hacer esto, Dios no va a poder usarnos como Él desea hacerlo. Porque la perspectiva de Dios es totalmente diferente a la que el mundo espera. Lo que Él quiere hacer en torno a tu debilidad es completamente distinta a lo que nosotros esperamos. Y es que
Él quiere utilizar a nosotros, que somos imperfectos, para hacer su obra. A veces imaginamos de repente que Dios solamente quiere escoger al que es más inteligente, al que ha estudiado mucho, al que es muy fuerte, al que no le tiene miedo a nada, al que sabe hablar. Pero no, Dios puede usarnos a todos. Dios te puede usar a ti, hermano, a pesar de tu timidez, a pesar de que no tengas muchos estudios, a pesar de que de repente eres bajito, eres gordito. Dios te puede usar igual a ti que nos estás escuchando a través de nuestros medios. Dios puede usar a todos, a pesar de cualquier dificultad que podamos tener, puede usarnos para su obra. Y más bien, Él quiere usar tus debilidades, quiere usarlas. Tal vez en este momento tú te sientas cansado, estás pasando por un problema en tu vida, de repente tienes algún tipo de dolor en tu corazón, o simplemente te sientes débil, física, emocional o espiritualmente. Pero Dios quiere intervenir en nuestras vidas. Así como nuestros problemas son reales, son tangibles, de igual forma también nuestro Dios es real. Y el poder de Dios también lo es. Amén. Dios tiene el poder de cambiar tu debilidad en una fortaleza. Si piensas que tu dolor todavía sigue siendo insoportable, de repente incluso tienes un problema por el cual has estado orando y orando y aparentemente no se soluciona, recuerda lo que Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Amén. Entonces, deja que la gracia de Dios cubra tu dolor hasta que pueda formar esa hermosa perla, esa hermosa joya dentro de ti, mediante la cual tú vas a poder servir al Señor, vas a honrar el nombre de Cristo y vas a estar fortalecido, y al final vas a poder decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y esto por qué? Por la obra de Cristo en nuestras vidas. Amén. 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 Gracias por su atención, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Dios te damos en esta mañana por tu enseñanza. Gracias Padre Celestial, porque tú también puedes escoger a cualquiera de nosotros que podamos tener diferentes limitaciones para tu trabajo, para la obra del Señor, y también has escogido a nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, a pesar de todas las culpas que tenemos por nuestros pecados. Tú nos has hecho tus hijos a través de la obra de Cristo. Padre Celestial, danos la fortaleza a todos nosotros, a todos los que nos escuchan, que a pesar de cualquier situación que ellas puedan enfrentar, tengan ese deseo de poder servirte, de compartir el Evangelio, de predicar la palabra, incluso en medio de las debilidades o limitaciones que podamos tener. Señor, escucha las peticiones de nuestros hermanos en la fe, de las personas que nos escuchan, de acuerdo a tu voluntad, Padre Celestial. Suple de todas las cosas que necesitamos. Oramos también, Señor, por nuestro país. Mejora la situación económica y política de nuestro amado Perú. Y lo mismo también en los países en Latinoamérica que nos siguen en los canales. Susténtanos, Padre Celestial, y guíanos. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.